Buenas tardes, mi nombre es Diana Milet Pardo, estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el día de hoy la exposición tiene como tema Desarrollo del pensamiento y el lenguaje. El lenguaje y el pensamiento se encuentran muy estrechamente relacionados. Estos se interrelacionan entre sí. Se conoce el pensamiento a través del lenguaje. Estos son esenciales para procesos de construcción que tenemos los seres humanos en nuestro crecimiento a nivel individual y con las conexiones en el ámbito social que logramos establecer por medio de estos dos procesos. Lo que quiere decir que están relacionados el uno con el otro, que para poder transmitir esos pensamientos necesitamos del lenguaje. Pensamiento y lenguaje. El desarrollo del pensamiento y el lenguaje tienen en cuenta las estructuras cerebrales. Somos seres biopsicosociales. La salud de las personas debe tener el bienestar en estos tres aspectos o dimensiones: bio, vida, psicología, social relacionado a la sociedad. Acá vemos las estructuras que se encargan del pensamiento y el lenguaje. El lenguaje. La definición es: pertenece a uno de los procesos cognitivos superiores. Es propio del ser humano, por medio del cual nos comunicamos. Se expresan sentimientos y pensamientos mediante la palabra. Es un sistema de signos que le permite al hombre la comunicación con él mismo y con las demás personas que lo rodean. Es decir, como lo afirma Ballesteros 2014, el lenguaje es una habilidad superior específicamente humana que cumple una función comunicativa y de representación interna de los pensamientos. Los fundamentos biológicos del lenguaje. En estos encontramos la boca, la lengua y los mecanismos cerebrales de las personas, quienes de una manera integrada hacen posible el habla en el ser humano. El hemisferio izquierdo se encuentra preparado para el lenguaje. Entre los factores biológicos que hacen posible el lenguaje es poseer un aparato vocal fonador. ¿Qué es el aparato vocal fonador? Órganos que son los encargados de la producción de los sonidos vocales. Cuetos Vega, 2015, nos menciona un importante aporte de la neuropsicología con estudios significativos sobre las bases neurológicas del lenguaje, con lo cual llegan a la conclusión de que este está afectado por lesiones cerebrales, lo cual a su vez conlleva a perder funciones de tipo cognitivas. Lo que quiere decir que cuando hay estructuras cerebrales que han sido afectadas va a haber dificultad en el lenguaje. Otro punto importante que tenemos es los trastornos del lenguaje. Entre estos están alteraciones de la fonación y articulación. Tenemos la disfonía y la disfemia o tartamudez. En la disfonía, la pronunciación de las palabras se hace de manera deficiente y con mucha dificultad. Se ve mucho este trastorno en profesores, cantantes que esfuerzan mucho la voz, entonces se presenta mucho en ellos. La disfemia o tartamudez. Sarray 2016 define la tartamudez como la falta de fluidez al hablar. Trastorno del habla. Afecta el ritmo del habla, lo cual se manifiesta al repetir sílabas al iniciar una frase. Este trastorno se ve mucho en los hombres, afecta mucho en los hombres. Ahora vamos a ver el pensamiento. Este proceso cognitivo superior es imprescindible en todo proceso cognitivo, ya sean básicos o superiores. A través de este el sujeto integra
la formación que recibe. También podemos decir que es el conjunto de actividades mentales entre las cuales está el razonamiento, las cuales tienen un fin, como es el de solucionar problemas, tomar decisiones, entre otros. Es por esto que en este proceso es de mucha importancia las funciones ejecutivas. El pensamiento tiene un propósito, tiene objetivos y tiene metas. Entre los elementos del pensamiento encontramos las imágenes y los conceptos. Trastornos del pensamiento. Entre estos encontramos la logia y la paralogia. En la logia es la ausencia de lógica. Este trastorno se empieza a presentar cuando de la mente de la persona se van desapareciendo los conceptos adquiridos de tiempo atrás. Y en la paralogia es la falta de lógica al hablar sin sentido, cuando se dan respuestas con frases que no están acordes con los que se preguntan, o sea que se presenta incoherencia en este trastorno. Características del pensamiento. Entre estas se encuentran las del pensamiento formal según Piaget, las características funcionales y las estructurales. En las funcionales encontramos los rasgos generales del pensamiento formal y representan formas, estrategias para abordar las diferentes problemáticas. Y en las estructurales encontramos las estructuras lógicas. Por último, la influencia del contexto sociocultural en el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. El contexto sociocultural es determinante para el desarrollo del lenguaje y pensamiento, lo cual se da por la interacción entre el sujeto y el entorno social. El pensamiento y el lenguaje son imprescindibles para el avance del ser humano. Muchas gracias.